Interrumpiendo, ¿verdad? Ahí empezamos. Eduardo. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos viendo cómo se va incorporando entonces la gente a esta nueva experiencia de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. En primer lugar, la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, a través de quien les habla y en nombre de su comité ejecutivo, queremos hacer los debidos agradecimientos. En primer lugar, a nuestra querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, en la persona de nuestra decana, la doctora Claudia Levín, que hoy nos honra con su presencia, y de quien me acompaña. Estamos todos en realidad en nuestra casa de estudios, el doctor Alejandro Pivetta, secretario de posgrado de nuestra facultad, por la colaboración, el acompañamiento y la contención que siempre nos brindan, en este caso en particular, dándonos la apoyatura tecnológica a partir de su equipo de colaboradores para que nuestra asociación hoy pueda estar materializando esta actividad. En segundo lugar, el agradecimiento a nuestro primer conferencista, el doctor Alberto Sánchez, que ha sido quien en el comité, en alguna reunión que hemos tenido, tuvo la iniciativa de pensar en este nuevo producto, en este nuevo proyecto, que es el ciclo de conferencias anuales de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. También el agradecimiento a nuestro secretario académico, el doctor José Said, que siempre colabora en la actividad, y bueno, fundamentalmente a todos los presentes, que son finalmente y en primer lugar los destinatarios de todos nuestros entusiasmos y nuestros esfuerzos, en la sana intención de brindarles la mayor cantidad y calidad de alternativas posibles en este entusiasmo que siempre tenemos por el derecho administrativo. Se trata hoy de la inauguración, de la puesta en funcionamiento de este ciclo de conferencias que tenemos la sana intención de que sea nada más que el primero de una serie ininterrumpida que la asociación pueda ir concretando en años venideros. En relación a esto, tengo en lo estrictamente personal que pedir una disculpa por la conformación de la grilla que se generó para esta primera oportunidad y durante el año. No obstante, la preocupación continua de la asociación y del comité en particular por preservar varios aspectos. Siempre nos preocupa sobremanera la distribución geográfica de los expositores en cualquier actividad, siempre nos preocupa la distribución etaria de todos los expositores en cualquier actividad de nuestra asociación, y siempre nos preocupa algo que, insisto, y pido disculpas en lo personal, es la mejor distribución de género. Siempre lo hemos preservado, lo vamos a seguir haciendo obviamente, pero en esta oportunidad tuvimos un desliz, una distracción. Fuera de esto, lo importante y lo trascendente, como decía, el poder inaugurar por primera vez este ciclo de conferencias. Yo no quiero demorarlos más. Está con nosotros, como les decía, nuestra decana, en nuestra facultad. Luego el doctor Said va a ser quien va a obrar de coordinador de esta primera conferencia. Agradecerles infinitamente la presencia. Una cuestión exclusivamente de orden o de forma. En la mitad aproximadamente de la actividad va a aparecer algún registro de asistencia para el otorgamiento respectivo luego de los debidos certificados. Y bueno, y simplemente los dejo en la presencia o con la palabra de nuestra decana, a la que nuevamente le agradecemos mucho su presencia. Doctora Levín. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias. En primer lugar al profesor, nuestro querido profesor de la casa, el doctor Eduardo Bordas, a los conferencistas, a los asistentes. Estoy viendo amigas y amigos acá presentes. En solo es un saludo. Nosotros estamos ahora en reunión de consejo directivo, pero no quería dejar de pasar unos minutos para saludarlos y para decirles que genuinamente desde la facultad nosotros valoramos muchísimo lo que ustedes hacen.
porque francamente son actividades presenciales. Tuvimos el gusto de recibirlos al finalizar el año pasado, que fue un gusto, un placer tenerlos acá en la casa. Continúan con este ciclo de conferencias, creo que son 5 en esta oportunidad, ¿verdad, Eduardo? ¿Sí? Exactamente. Bueno, solo agradecimiento. Sepan que acá hay una facultad que los valora, francamente los valora muchísimo y que está siempre dispuesta a colaborar en lo que a ustedes les parezca que podamos ayudar para la mejor formación y para lo que ustedes están trabajando. Así que tengan una excelente jornada esta y las próximas 4, y un agradecimiento, y seguramente lo veremos pronto presencialmente nuevamente por acá, ¿no, Eduardo? Muchísimas Gracias por la gracias, oportunidad. doctora. Bueno, Efectivamente nos vamos a seguir viendo y el comentario nada más, hoy estamos con la alegría también de contar ya con más de 150 inscriptos, así que como inicio de esta nueva experiencia y de este nuevo producto realmente muy auspicioso. Gracias. muchas gracias, que tengan buena jornada. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Le damos la palabra entonces al doctor Said, le agradecemos también al doctor Pivetta que nos acompañó, que también tiene que distraer su tiempo duplicando esfuerzos porque también está con el tema del consejo directivo, así que le agradecemos mucho el acompañamiento. Gracias, Eduardo, y gracias a ustedes por participar. Bueno, y como siempre, las puertas abiertas de la facultad para recibirlos virtual o presencialmente. Siempre un gusto verlos. Gracias. Estamos en Gracias, doctor. Hasta luego. José, tu presentación, Gracias. doctor Sánchez. Gracias, Eduardo. Bueno, buenas noches a todos. Soy José Said. Agradezco al señor presidente que me permita hacer esta coordinación en el día de hoy. Nuestro expositor de hoy es el doctor Alberto Sánchez, hombre que recorre las calles del derecho administrativo desde hace algunos años y por suerte las recorre sabiendo mirar, sabiendo ver qué hay en las paredes, qué pintadas hay, si se asfaltó, si no se asfaltó. Es decir, un hombre que puede darnos una descripción real de lo que hay y una posibilidad de propuesta de lo que podría haber si el urbanismo se hace cargo de nuestro pequeño entorno del derecho administrativo. El doctor Sánchez es abogado, doctor en Derecho y especialista en doctrina social de la Iglesia, académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y de la Academia de Ciencias Sociales de Mendoza. Es miembro de nuestra asociación y de la Asociación Argentina de Derecho Internacional y de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Profesor de posgrado en Derecho Administrativo, Ética Profesional y Metodología de la Investigación en las universidades Austral, Católica Argentina, Nacional de Córdoba, Nacional de Cuyo y Nacional de La Pampa, y en sus diversas sedes. Autor de 12 libros sobre temáticas jurídicas, literarias y de doctrina social de la Iglesia, y de más de 300 artículos en publicaciones nacionales y extranjeras, miembro de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación en Madrid, del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, del Instituto de Derecho Eclesiástico de la Universidad Católica Argentina y del Instituto de Derecho Administrativo de Mendoza. Es miembro honorario del Instituto de Derecho Administrativo y del Instituto de Derecho Internacional del Foro de Abogados de San Juan, y en el 2017 recibió la Pluma de Oro otorgada por la Sociedad Argentina de Escritores, filial San Juan. Bueno, es un gusto. El tema del cual el doctor Sánchez va a hablar va a ser sobre el empleo público desde ciertas perspectivas y bases que él va a exponer. Alberto, es un gustazo que inaugures esta jornada, recibirte, y contá a partir de ahora con 40 minutos para tu desarrollo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias, Eduardo, a la doctora Levín, a todos los anfitriones por recibirnos con tanta calidez. Y por supuesto, muchas gracias a todos los presentes en este momento que se han sumado a esta actividad. No sé, Sebastián, si comparto yo, comparten allí la pantalla. Ahí tendrás que poner compartir. Vamos.
Muy bien. Perfecto. Bueno, espero que se vea bien allí. Sí, se ve bien. Perfecto, muy bien. Empleo público, situación actual y perspectivas. Este es un tema que ha recobrado muchísimo interés con motivo de las metas que la República Argentina se ha propuesto en los últimos tiempos, por ejemplo, ante organismos internacionales de crédito, ¿no? Ustedes saben bien que hay unas exigencias a nivel internacional de que la Argentina reduzca el déficit fiscal, y una parte de esto está orientada precisamente al redimensionamiento del aparato estatal. Acá hay que hacerse una pregunta que me parece clave, y nos vamos a remontar unos añitos para atrás. La ley 23696 de 1989, la 23697 también, que fueron las que pretendieron o inauguraron esta idea de la reforma del Estado de la Argentina, no sé, y tenemos que preguntarnos si alcanzó realmente a los cuadros internos. El Estado argentino, después de estas leyes de reforma estatal, ¿se reformó o no se reformó? ¿Se modificó o permaneció igual? Creo que estas son cuestiones que nos tenemos que plantear seriamente. Por eso lo que yo pretendo hacer hoy es, más que un detalle legislativo y jurisprudencial, que algo diré por supuesto, es un llamado de atención y muchas cosas muy concretas para que cada uno, porque acá tenemos asistentes de muchas provincias argentinas, para que cada uno pueda replicar en su realidad existencial, habitual, algunas de estas ideas para ir transformando no solamente el Estado Nacional, sino también los estados provinciales y los estados municipales. Creo que esto es esencial en este momento, ¿no? Y es esencial porque el empleo público está en crisis, no voy a decir ninguna novedad, ¿no? La crisis del empleo público es un dato de la realidad. Me parece a mí que si hiciéramos una encuesta en este momento, habría unanimidad sobre esto. Ahora bien, la palabra crisis, como todos sabemos, tiene dos acepciones, por eso yo quiero marcarlo con claridad ahora. Se habla de un tiempo de dificultades y peligros, pero también se habla de un tiempo y de una oportunidad de cambio, de mejora de la situación. Ante las crisis podemos paralizarnos y quedarnos llorando sobre la leche derramada, o asumir el desafío de modificar la realidad y tomar la crisis como una oportunidad de cambiar, ¿no? Como un disparador. Creo que de esto se trata lo que estamos llamados a hacer. Nuestro gran maestro Marinhoff, fíjense, ya todos lo conocemos esto. ¿Cómo definía la burocracia estatal? Él decía que la burocracia estaba bien, pero este concepto desdeñoso de burocracia que se impuso obedece en síntesis al exceso de empleados y funcionarios públicos, a la gran cantidad de ineptos entre ellos, a la forma deficiente de su actuación y a la lentitud con que cumplen sus obligaciones. Que el maestro Marinhoff en esta sola frase condensaba, resumía la crisis del empleo público, que ya vamos a ver un poquito más adelante, es una crisis cualitativa y cuantitativa. Pero acá en esta simple oración, larga oración, está resumido el problema, ¿no? Bueno, por eso burocracia, como dicen con un poquito de humor, es el arte de hacer imposible lo posible. Lo hemos visto retratado en programas de televisión de humor, etcétera, etcétera. Todos conocemos esto y todos tendríamos para contar muchas anécdotas, ¿no? El arte de hacer imposible lo posible. La maquinaria que no funciona. Sin embargo, el concepto de burocracia, como también lo señala muy bien Marinhoff, no es este. El concepto de burocracia es la descripción del aparato estatal, de las personas que lo integran, del funcionamiento que debería tener, ¿no? Entre el campo del ser y el campo del deber ser hay una distancia importante. Por eso el ciudadano común, el administrado, si ustedes quieren, pasaba de la indignación, de enojarse porque las cosas no salían, a la resignación, ¿no? Decir, bueno, esto es así. Y de esa resignación al fatalismo, esto no lo cambia nadie. Esto es así, no lo cambia nadie. Pero después del fatalismo ya a tomárselo con poca seriedad a la ironía. Administración pública, por ejemplo, es el lugar donde confluyen los que llegan tarde con los que se van temprano, ¿no? Otra definición de administración pública en clave de crisis, en clave de desprestigio. El lugar donde confluyen los que llegan tarde con los que se van temprano. Bien. Seguramente entre los que escuchan hay muchísimos abogados del Estado, y bueno, salvo que estén en un lugar muy privilegiado, verán que lo que voy a exponer en el día de la fecha se asemeja bastante en todas las jurisdicciones, ¿no? Bien,
Hablábamos recién entonces de una crisis cuantitativa y de una crisis cualitativa. Vamos a ocuparnos de esto. De la crisis cuantitativa. La hiperpoblación administrativa no necesita demostración. La semana pasada salió un informe en La Nación, que se ha replicado mucho, donde estaba el ranking de las provincias con más empleo público. No voy a mencionar para evitar herir susceptibilidades ni nada, pero hay una de ellas que tiene un 70% del empleo registrado es empleo público. Un 70%. Hay otras en el 65%, en el 62%, etcétera, etcétera. Pero el promedio nacional está cerca del 40% de empleo registrado, ¿no? Bueno, si esto se viese reflejado en una excelencia en la prestación de los servicios públicos, por ejemplo, o en una eficiencia estatal en las respuestas a los administrados, perfecto, podríamos estar hablando de una cantidad que se justifica, pero no es así. Y en esto quiero ser franco y no voy a andar con medias tintas, no es así. Fíjense la cantidad de formas de empleos públicos. Por supuesto tenemos los designados, los de planta permanente, pero también tenemos los contratados. Los contratados aparecen, no el contrato administrativo que todos reconocemos como válido, que es cuando la administración pública contrata una cantidad determinada de personas para hacer una obra específica que tiene un inicio y tiene un final, y finalizada la obra, desaparece el contrato y la persona vuelve a la actividad privada. No queda en el Estado. No estamos hablando de eso, estamos hablando de las formas que el Estado tiene de vulnerar la ley, ¿no? De vulnerar todas las normativas que, por ejemplo, impiden cubrir vacantes con contratos, ¿no? O sea que el Estado protagoniza lo que le impide a la actividad privada, que es el trabajo en negro. El contratado, seamos realistas, el contratado en el Estado, encima con contratos de suma precariedad, es un empleado en negro, en el Estado. El Estado combate eso en la actividad privada. Las pasantías, que ustedes saben muy bien que hay normativa nacional, provincial de pasantía, y en realidad son muy buenas. El tema es cuando se disfraza una relación laboral de pasantía. También ocurre. Y esto último que a ustedes les llamará la atención, los empleados mochila que ocurrió en San Juan, mi provincia. En una oportunidad, hace mucho tiempo, estuve casi 20 años en la asesoría de gobierno, y al salir para hablar con mi secretaria, estaba hablando con una persona que yo no conocía. Entonces le pregunté quién era cuando se fue. Y me dijo el nombre, y me dijo, es un empleado mochila. ¿Qué cosa? Le digo, sí, un empleado mochila, doctor, ¿no sabe? No, le digo, la verdad que no, cuénteme. Bueno, es que ahora lo que ha pasado es que designan una persona, pero esa persona viene con otra, y el sueldo se lo dividen entre los dos. O sea que esa persona no existía, ni en los papeles, nada. Trabajaba en el Estado, pero no existía. Era mochila del otro que sí había sido designado. De esto estamos hablando, ¿no? De esto estamos hablando. Bien. Pasemos a la crisis cualitativa porque, insisto, la cuantitativa me da la impresión de que no daría para debatir demasiado, ¿no? Todos, me parece, en general, en nuestras jurisdicciones, en general, tenemos una relación de empleo público versus privado que no es la conveniente, que no es la óptima, de ninguna manera. Y si eso, insisto, lo cotejamos, lo enfrentamos con la eficiencia del Estado, la nota todavía es peor. En cuanto a la crisis cualitativa, ¿por qué hablamos de crisis? Porque advertimos las administraciones, cuando este tema a mí me toca darlo en alguna de las universidades donde doy clase o comentar algo al respecto, honestamente les digo, en todos lados me ha pasado en la Argentina que estas cosas aparecen. Falta de incentivos en el empleo público y de capacitación constante, permanente, incapacidad de explicar el accionar, ¿no? La famosa frase, no, bueno, es que siempre se hizo así. Bueno, pero ¿por qué se hace así? No hay respuesta al por qué se hace así, o al por qué siempre se hizo así. Es un cliché. Siempre se hizo así, lo seguimos haciendo, pero rara vez aparece alguien que pueda explicar el por qué se hace así y no de otra manera. Desaliento por la vulneración de la carrera administrativa, ¿no? Esto de que los que tienen padrinos van por ascensor y los que no lo tienen van por una escalera empinada. Hay una vulneración de la carrera administrativa en aquellos lugares donde existe una carrera administrativa, que no es en todos lados, ¿no? Evidentemente. Y también, por supuesto, una inexistencia de sistemas de premios y castigos. No tenemos el empleado del mes como en las casas de ventas de hamburguesas. No existe un sistema que premie al que funciona y no premie o castigue, en el buen sentido lo digo, al que no funciona. Eso prácticamente no existe, y eso
también produce una enorme falta de incentivo. Ahora vamos a las causas de la crisis. ¿Cuáles son las causas de la crisis del empleo público? Yo quiero señalar dos aspectos importantes a los cuales me voy a referir para explicar la crisis. La idoneidad y la estabilidad. Creo que son los dos fundamentos de esta crisis que estamos hablando. ¿Qué decir de la idoneidad? Primer término, hay que hablar del fenómeno del cambio. Ven que ahora se dice, con razón, que lo único permanente es el cambio. Lo único permanente es el cambio. Antes, los que tienen algunos añitos van a sentir a lo que digo, antes se hablaba del concepto de experiencia. Esta persona tiene mucha experiencia. ¿Qué era experiencia? Era acumular muchos años haciendo una misma tarea. Entonces esa persona tenía mucha experiencia. Ahora ya no existe más la misma tarea. Entonces el concepto de experiencia se ha modificado radicalmente. Y nosotros, muchos de nosotros, no los jóvenes, ¿no? Eso desde ya que no, pero muchos de la generación de 40, 45 para arriba, 50 para arriba, todavía no ha captado este fenómeno, ¿no? Desaparece esta noción de experiencia. Ya no existe más la misma tarea. Todo va mutando a una velocidad tal que si las personas no se capacitan en forma permanente, no son más idóneos. Esto hay que tenerlo digamos, claro. Por otra parte, tenemos ausencia de reglamentación de la idoneidad. Miren, la Constitución habla de la idoneidad para ocupar los cargos públicos, pero en la Argentina, si ustedes quieren contratar a una persona para empleado de comercio, seguro van a exigirle un título secundario, pero para ser presidente de la Nación Argentina no está reglamentado que tengan que tenerlo, ni para ser diputado nacional, ni senador nacional, ni intendente, ni concejal, ni gobernador. No está reglamentada la idoneidad. No está reglamentada la idoneidad. Y a mí me parece sumamente grave. Yo en tren de encontrar algún elemento básico, diría que si la educación secundaria es obligatoria en la Argentina, ningún concejal, ningún intendente, ninguna persona que ocupe un cargo público podría no tener la educación secundaria. Y yo sé que ustedes estarán pensando en mi provincia hay un montón de concejales o de intendentes que no la tienen. Bueno, me parece que ahí habría, si alguno planteara algún día, me encantaría ser juez de un planteo que diga esta persona no puede ocupar este cargo público porque no cumple con este requisito que la ley exige como obligatorio, como es la educación secundaria. ¿Cómo se mide la idoneidad? Se mide por la función que se cumple, la persona es apta para esta función o no. Se mide en cuanto al rol del Estado, que es nada más ni nada menos que el bien común. El fin del Estado es el bien común. Y el rol que cumple debe ser siempre orientado hacia la consecución del bien común. Entonces, entre los fines particulares que persigue el Estado, el bien común y la función que cumple la gente, cualquiera sea, entre esos tres elementos se puede medir la idoneidad. La persona es idónea para esta función en particular, la conoce, la maneja, la domina. Esta persona es idónea para el rol que debe cumplir el Estado, es idónea para el fin que persigue el Estado. Bien, cuestiones que tendríamos que reglamentar, que tendríamos que de alguna forma, yo sé que muchos dirán, en mi provincia está reglamentado, tenemos la carrera administrativa, tenemos los concursos, tenemos las mediciones, la pregunta es si se hace y si se respeta, ¿no? Por eso, en lo personal, hace tiempo que vengo sosteniendo la necesidad de que la idoneidad sea un requisito de admisión en el empleo público, pero también una condición de permanencia. Porque hoy en día es muy fácil, algo que hace 40 años no pasaba, que es que una persona ingrese siendo idónea y deje de serlo en el camino. La única prueba que había hace 40 años para ingresar a la administración era una prueba de dactilografía. La persona sabía escribir a máquina y se jubilaba y lo único, o sea, no había ningún otro instrumento que no fuese la Olivetti o la Remington para escribir en una hoja de papel. Hoy eso cambió, obviamente, ya lo sabemos todos, y por tanto, para mí, no es suficiente ser idóneo cuando se ingresa. Hay que ser idóneo en todo tiempo, ¿no? Acá hay un fallo. La ausencia de idoneidad es grave con relación a cualquier ciudadano, lo es mucho más con respecto de quien ejerce la función pública, habida cuenta de la incidencia de su tarea en la gestión del bien común. Es lo que determinamos recién. Este bien común reclama de modo imprescindible una determinada capacidad de gestión. Bien. Entonces, para terminar, el tema de la idoneidad claramente nos está marcando la necesidad
de estas mediciones y la necesidad de entenderlo como condición de permanencia. Ya voy a volver un poquito sobre esto, ¿no? Vamos a la estabilidad. Siempre se hizo la pregunta si la estabilidad del empleo público es propia o impropia. Yo voy a pasar muy rápido, ¿no?, sobre esto, que es un tema complicado, complejo. Nuestra Corte Suprema, hace unos años atrás, ustedes recuerdan muy bien, la causa Madorrán, reavivó en nuestro medio el debate sobre este tema, en Madorrán. Yo no coincido con Madorrán, pero esto es claro que así fue, ¿eh? Acá está una parte, pero bueno, solamente vemos lo rojo. La llamada estabilidad propia resulta el medio que guarda la mejor correspondencia con los propósitos constitucionales. Antes de, o sea, hace un tiempo atrás, unas décadas atrás, cada gobierno que asumía nombraba gente, y venía el otro y volvía a nombrar gente, entonces, claro, adquirían una estabilidad que... Entonces, en algún punto esto había que ponerle un freno, ¿no? En cambio, yo sostengo la estabilidad del empleo público con excepciones, ¿no?, que vamos a ver. Y propongo definir la estabilidad como el derecho a permanecer en el puesto o cargo sin depender de la sola voluntad del empleador. Esa es mi definición de la estabilidad. Derecho a permanecer en el puesto o cargo sin depender de la sola voluntad del empleador. Este concepto de estabilidad involucra la imposibilidad del distracto incausado, porque el distracto incausado depende de la sola voluntad del empleador. La estabilidad exige que el distracto se fundamente en causas ajenas a la mera voluntad del empleador. Y acá tenemos que hacer una distinción por la cual yo digo que no comparto. Fíjense, yo en un principio sostenía la estabilidad propia, y después cuando seguí investigando el tema me di cuenta que no, que la posición correcta es que no existe en el empleo público estabilidad propia, o no se debe hablar de estabilidad propia o impropia. ¿Por qué? Porque se decía la estabilidad impropia es la del empleado privado, la propia es del agente público. Pero el empleado privado no posee ninguna estabilidad impropia. Directamente no tiene estabilidad. ¿Por qué no la tiene? Porque depende de la sola voluntad del empleador, que lo puede despedir en cualquier momento sin invocación de causa, porque se le da la gana. Lo tendrá que indemnizar, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, con la permanencia en el puesto de trabajo, ¿no? El artículo 14 bis de la Constitución habla de protección contra el despido arbitrario, que de eso se trata la indemnización. Es clara, habla de protección contra el despido arbitrario para el empleado privado y habla de estabilidad del empleado público, no usa la misma expresión. En un caso habla de protección contra un despido arbitrario y en el caso del empleado público habla de estabilidad. Son cosas diferentes. ¿Por qué llamar estabilidad impropia al empleado privado si este puede ser despedido en cualquier momento sin invocación de causa por el empleador, como decíamos recién? ¿Qué clase de estabilidad sería esta en la que la permanencia en el puesto de trabajo depende de la sola voluntad del empleador? A mi juicio no existe estabilidad. Y el empleado público tiene estabilidad. Entonces, en el ámbito privado no existe estabilidad, en el ámbito público existe estabilidad. No hace falta entrar en una discusión, a mi juicio, en mi posición, sobre si es propia o impropia, porque es una caracterización que entiendo no aporta absolutamente nada. Simplemente el privado no la tiene, el público la tiene. Nada más. Bien, acá hay unos fallos que no nos vamos a detener por cuestión de tiempo. Y entonces finalmente la conclusión es que cuando se puede producir, teniendo en cuenta la estabilidad del empleado público, un distracto, en tres supuestos. El más conocido y el que ofrece menos dificultad es el disciplinario. La cesantía o la exoneración de un agente público que ha incurrido en faltas graves que originen y motiven una sanción de este tipo. Pero también, a mi juicio, personalmente considero, aclaro que no, obviamente no es una posición mayoritaria en la doctrina nacional, que también el distracto puede fundarse en procesos de racionalización del aparato estatal. O sea, si desapareciera, por ejemplo, por un proceso de racionalización, de adecuación de estructuras, si desapareciera una oficina y no se pudiera reubicar adecuadamente a los empleados de esa oficina, no digo amontonarlos en otro lado donde ya sobran, no, estoy hablando de una estructura racional. No se los pudiera reubicar, bueno, habría que segregarlos, en este caso sí con una indemnización, ¿no? Y por último, lo que planteaba hace un ratito, que es la inidoneidad sobreviniente. Cuando el empleado público dejó de ser idóneo,
y esto puede ocurrir porque no se quiso capacitar, porque no asistió a los cursos de capacitación, o porque simplemente no logra seguir el ritmo de la tecnología necesaria para el puesto de trabajo que ocupa, ahí sí, también a mi juicio es una causa de extracto donde no existiría indemnización. Simplemente en una medición de idoneidad, si no le va bien, si se considera que pasó a ser inidóneo, simplemente tiene que dejar la administración pública porque ya no está en condiciones de prestar un servicio como el que se le espera de él, como el que necesita la administración y el Estado. Yo estoy hablando en un campo, y sé que algunos estarán pensando, y me estoy adelantando una pregunta, que si no me parece un poco ingenuo en función de que estas podrían ser herramientas que algunos gobernantes podrían utilizar para sacarse gente de encima, y claramente que esto puede ocurrir, por supuesto, pero, insisto, estoy proponiendo un esquema al que debemos aspirar, a mi juicio, ¿no? No creo que debamos quedarnos cortos en el planteo de lo que necesitamos como Estado en la Argentina. Creo que tenemos que soñar en grande, creo que tenemos que pensar en un modelo realmente eficiente, como los mejores del mundo, porque somos capaces de tenerlo y de hacerlo, y simplemente ponernos a trabajar, ¿no? A mí me gusta repetir una frase que es un poquito romántica, pero me parece que es muy buena, que dice: usted ha construido castillos en el aire, no se preocupe, allí es donde deben estar, ahora póngale cimientos. Bueno, de esto se trata, soñar en grande y hacer lo necesario para que ese sueño se concrete. De modo que a mí no me asusta estas críticas, me parecen razonables y lógicas, pero en lo personal voy a seguir apuntando a lo mejor. No voy a resignar mi afán o mi lucha porque el Estado argentino sea un Estado ejemplar. Creo que no nos merecemos menos, ninguno de nosotros. Hoy, idoneidad y estabilidad tienen que ir de la mano. No puede, insisto, hablarse de estabilidad de un inidóneo, de una persona que dejó de ser útil para el rol que ocupaba, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de esto? Que el agente público es para el cargo, no el cargo para el agente. El agente público debe dignificar el cargo que ocupa, y no es que se ganó la lotería, lo designaron y ya tiene un cargo para toda la vida y tiene derecho a jubilarse, aunque no haga absolutamente nada o ni siquiera entienda lo que está haciendo. Esto tiene que ser muy claro. La administración pública, el empleo público, no es un privilegio con relación al empleo privado, por más que exista en la Argentina y en las provincias, más razón, la cultura del empleo público. Hay unas mediciones, hay unos estudios que he estado mirando, observando, que indican, por ejemplo, en una encuesta, estoy hablando de año 19-20, no es lejano, y creo que hoy sería peor, en una encuesta cuando le preguntan a personas si a igualdad de condiciones de sueldo, si le ofrecieran un cargo público o un cargo en una empresa privada, ¿cuál elegiría? Más del 60% elige el cargo público, el empleo público. Menos del 40% elige el empleo privado, ¿no? Cultura del empleo público. Y esto se trata, lo que decía recién, de diversas visiones acerca del poder. El poder como privilegio o el poder como servicio, ¿no? Yo, un agente público, entro en la administración pública pensando en ser un buen servidor de la comunidad o pensando en ser un privilegiado que ya hasta pasaron 6 meses, la mayoría de los estatutos del empleo público provinciales es así, ese es el plazo, pasaron 6 meses, en algunos un año, bueno, tengo estabilidad, ya está. Ahora ya estoy, ya soy estable, tengo estabilidad y se acabó. Entonces paso a ser un privilegiado. Y no, la política es servicio, el empleo público es servicio, el Estado, el aparato estatal es servicio a la comunidad. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de esta crisis? Primero, la ineficiencia estatal. Eso tampoco me parece que haga falta demasiada prueba. Ineficiencia estatal. El Estado no da las respuestas que tiene que dar ni en tiempo ni en forma. También, eso hacia afuera, también un desaliento en el seno del Estado, porque las personas que quieren cumplir su tarea, que la quieren hacer a rajatabla, que la quieren hacer a conciencia, se sienten también muchas veces abrumados porque ven que a su alrededor esto no es así. No son valorados. Y en más de una ocasión hay alguno que lo llama para pedirle bajar un cambio, perdón la expresión un poco académica, porque nos hace quedar mal a todos, ¿no? Hasta eso ocurre y ustedes lo saben. La morosidad administrativa, otra cuestión que no requiere mayor prueba. Los expedientes salen cuando salen, no en los plazos legales.
la cultura de empleo público a la que me refería recién. Bien, vamos a empezar ahora con los caminos de solución. ¿Cómo hacer hasta acá un diagnóstico que seguramente será incompleto y a lo mejor desacertado para algunos de ustedes, pero lo importante es lo que viene? ¿Qué hacer para corregir esto? Yo propongo primero 3 reglas de oro. La primera es valorar la importancia de la transformación. Ortega y Gasset, hace mucho tiempo, muchas décadas, les dijo a los españoles, a sus compatriotas, le dijo: no sabemos qué nos pasa, y eso nos pasa. Quizá nosotros estemos en una situación igual, no sabemos qué nos pasa, y eso es lo que nos pasa, no saber, no entender, no ver la importancia de transformar el aparato estatal, por completo, en cantidad y en calidad. O sea que la primera regla de oro es entender y valorar la importancia de la transformación. Dejar de lado el siempre se hizo así. Dejar de lado el status quo. Animarse a otra cosa, a remover estos obstáculos que hablábamos recién. Animarse a la transformación. Segundo, las transformaciones no se hacen de una vez y para siempre, porque siempre está esa inercia que es propia del ser humano, no del argentino, propia del ser humano en general, de la ley del menor esfuerzo, de obtener lo más posible con el menor esfuerzo posible. Entonces, las transformaciones hay que empezar a producirlas en algún momento en serio y continuar trabajando en eso siempre. Esto es como cada uno de nosotros personalmente. Nunca se llega a ser lo suficientemente bueno como persona. Uno siempre puede estar trabajando interiormente para mejorar. En el Estado es lo mismo. Este tema que estoy hoy conversando con ustedes sobre empleo público es exactamente igual. Y por último, que no existen recetas universales. Nosotros somos un país federal, cada provincia tiene una impronta que es diferente, hay más parecido en un habitante de Misiones, a lo mejor con uno del sur de Brasil que con uno de Santa Cruz y así, etcétera, ¿no? Entonces las administraciones provinciales y municipales tienen características propias. No se puede importar un modelo de transformación administrativa, de reforma del Estado, de un lugar al otro, pretendiendo imponerlo sin más. No hay recetas universales, hay que trabajar la reforma del Estado y la reforma del empleo público, las transformaciones a las que hago referencia, en cada lugar y buscando la idiosincrasia y la impronta de cada lugar. 3 reglas de oro, entonces. Algunas medidas concretas. Primero, racionalización. Racionalización. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, voy a poner ejemplos solamente, ¿no? Supresión de vacantes, pero supresión en serio de vacantes. Si yo sé que tengo un porcentaje X de empleo público, que estoy excedido, bueno, fallece un empleado público, se retira un empleado público, se jubila un empleado público, renuncia un empleado público, no cubro la vacante. No la cubro en serio. No contrato, no designo a nadie, pero tampoco contrato, ¿no? Porque muchos, insisto en este concepto que es lamentable. Por ahí uno pregunta cantidad de empleados públicos y nos dan el número de los de planta permanente, porque acá está prohibido designar porque no es una ley de contención del gasto público en esta provincia. Entonces no podemos cubrir vacantes. Ah, qué interesante, qué buena medida, qué bárbaro. Ahora, ¿cuántos contratados tiene? Y ahí viene el problema, ¿no? ¿Cuántos contratados tiene? No, supresión de vacantes en serio. Regímenes de retiro voluntario. Tenemos que también implementar regímenes de retiro voluntario para que muchos prueben suerte y se vayan a la actividad privada, cuando por supuesto la actividad privada en este país empieza a repuntar. En este momento no sería el mejor, pero hay que tenerlo. Tampoco, por supuesto, esto lo estoy diciendo con lo mismo de recién, si se retira un empleado no contratará a otro. La transferencia a la actividad privada, que estábamos hablando recién, perdón, que ya vamos a ver más adelante algo que pueda ayudar a esto, ¿no? Pero a través de convenios también con la actividad privada para transferencia. Redistribución de agentes. Hay lugares en la administración pública superpoblados y hay otros que trabajan prácticamente justos, ¿no? No está bien dimensionado en este sentido el Estado. No hay una buena distribución del empleo público, del agente público. También modificaciones normativas dentro del proceso de racionalización. ¿Cuáles propongo? Por ejemplo, la ampliación de licencias sin goce de haberes. Habiendo tal cantidad de empleado público, si a lo mejor hay, no sé, depende del régimen de las provincias, pero normalmente las provincias dan entre 6 meses, a veces 3, 6 meses, un año
de licencia sin goce de haberes a los agentes públicos. ¿Por qué? Si no está pagando el Estado. ¿Por qué no darle 2 años, 3 años para que ver si se reinserta o se inserta en la actividad privada o en un emprendimiento, en un microemprendimiento, que no le da tiempo en 6 meses de descubrir a la persona si le funciona o no? Si yo le abro este panorama, este abanico, la persona probablemente se va a entusiasmar y lo va a intentar. Pero si sabe que tiene solamente 6 meses para intentarlo, no lo va a hacer. También el saneamiento de las estructuras administrativas. Miren, enorme cantidad en provincias donde voy me dicen, acá tampoco, existen los organigramas realmente armados a conciencia en los organismos públicos. Muchísimo menos los cursogramas, es decir, la determinación de cada uno de los trámites que se realizan en ese lugar con, digamos, la determinación de paso a paso administrativo de todo el curso de ese expediente hasta el acto administrativo resultante. Cursograma. Me encantaría si alguno en las preguntas puede decirme, acá en mi provincia funciona bárbaro, tenemos organigramas y cursogramas para todo. Me encantaría para ponerme a estudiar cómo lo hicieron. También la reglamentación de la huelga en el sector público. Nosotros vemos, por ejemplo, no se concibe una huelga general de médicos en los hospitales públicos, inconcebible, que la gente vaya a atenderse y dice, no, no hay médicos, están todos de huelga, pero que se muere, y qué mala suerte, cómo se enfermó, cómo chocó este día, justo están de huelga. No, no es concebible. No es concebible la huelga en la policía, en el servicio de seguridad, pero sí es concebible en educación, por ejemplo. ¿Por qué? ¿La educación es menos que la salud? ¿La educación es menos que la seguridad? Eso tenemos que replantearnos. No lo voy a tocar, de esto me encanta hablar y mucho, pero no lo podemos tocar ahora. Para mí la educación está en número 1, soy sanjuanino. Entonces, número 1 y sola. Debajo de la educación viene todo lo que ustedes quieran, ¿no? Salud, seguridad, justicia, medio ambiente. La educación es primera y sola. Segundo, despolitización del aparato burocrático. Lamentablemente tenemos la mala costumbre en nuestro país de que el gobierno que llega empieza a designar en muchos lugares de director de repartición para arriba. Directores, subsecretarios, secretarios, ministros, etc. Las naciones que funcionan, que tienen un aparato desarrollado en este sentido, toda la planta permanente, técnica, no se toca. No se toca porque es la que realmente sabe. Y nosotros tenemos, ya lo sabemos muy bien, enorme cantidad de funcionarios que llegan a un lugar sin tener la menor idea de qué se trata. Y cuando se van yendo a los 4 años, recién ahí empiezan a entender cómo funciona. Hay que aprender a despolitizar, partidariamente, me refiero obviamente el aparato burocrático. También la optimización del ingreso, que existan concursos en serio para el ingreso, ¿no? En serio. Que se termine con el nepotismo, que se termine con el amiguismo, con el partidismo, y con todos los ismos que a ustedes se les ocurra y que realmente ingresen, no un idóneo en un concurso, no, que ingrese el más idóneo, que es muy distinto. No alguien que cumple con los requisitos, sino de entre todos los que cumplen con los requisitos, el mejor. La otra cosa, evidentemente, es la capacitación permanente. Todo el tiempo el Estado tiene que brindar capacitación a sus agentes, general y específica para la función. Todo el tiempo. En algunos casos se hace, en otros lugares no. El respeto por la carrera administrativa. Quinto lugar, promoción por méritos, medición continua de la idoneidad, como decíamos recién, igualdad salarial, eso no existe tampoco. Reestructuración de las dedicaciones. Sería muy importante, por ejemplo, que en muy pocos lugares lo he visto, que existan jefes de asesores letrados, de ministerio, que tuviesen una dedicación exclusiva, que se dedicaran 100% al Estado cobrando una remuneración acorde con esa dedicación. Bien. Concluyo, porque estamos ahí casi en término. Estamos ante un desafío inédito. Perdón, te quedan 5 minutos, tranquilo. Sí, correcto. Estamos en un desafío inédito en el sentido no del tiempo en que debimos asumir el desafío, sino de la importancia del desafío, ¿no? Tenemos que asumir el desafío de la transformación de la realidad estatal y del empleo público con las herramientas que ustedes quieran, estas que he propuesto yo, otras, complementar estas, cambiar algunas, pero tenemos que asumirlo. Ya habíamos hablado de transformación de concepto de experiencia que no camina más. Entonces, si no apostamos a la capacitación permanente,
Voy a contar un solo ejemplo. Ahora me estoy planteando, como profesor de posgrado en varias universidades del país, cómo voy a evaluar a los alumnos a raíz del chat GPT. ¿Cómo voy a evaluar ahora? Que antes pedía un informe de 3 páginas. El desarrollo tecnológico, ahora ya se empieza a hablar, y se está hablando tanto de la inteligencia artificial, y nosotros todavía estamos en algunos lugares con elementos burocráticos de la prehistoria. Entonces acá podemos tener 2 posturas, y yo los invito a que en serio reflexionemos, ¿no? Acá a mí esto me hace alguna gracia porque es tragicómico, pero por ahí, como también nuestro estudio jurídico en San Juan se dedica mucho al derecho a la educación, a veces los colegios nos hablan de cuando les pide el ministerio una evaluación. Entonces yo digo, bueno, hagan la evaluación, preséntenle al ministerio, y después hagan una en serio, para adentro. Porque muchas veces las evaluaciones que se hacen dan fantástico, ¿no? Y todos sabemos que son evaluaciones engañosas, hacia afuera y hacia adentro. La diferencia es que a lo mejor el de afuera no se da tanto cuenta, pero el de adentro sabe que es un escándalo la evaluación que se hizo. Eso hay que evitarlo. Entonces, ¿cuáles son las 2 posturas que debemos tener ante este tema? Una es la política del avestruz, enterrar la cabeza, tratar de no ver nada. Yo tengo mi puesto asegurado, tengo estabilidad, soy empleado público, y bueno, no voy a venir yo ahora a ponerme en contra de todo el mundo, siempre se hizo así, ya esto no lo cambia nadie, las cosas son así, etcétera, ¿no? Acuérdense que Maquiavelo decía que el que quiere modificar las cosas tiene un problema serio, porque todos los que se benefician de eso, del status quo no quieren, y muchas veces los que no se benefician en este momento no ven con claridad a dónde apunta la medida, no la alcanzan a ver con claridad. Entonces no es fácil. Política del avestruz o asumir este desafío inédito. Que esto quiere decir ponerse a trabajar en serio. Sobre todo, nosotros que somos asesores legales de la administración, los que son, yo ya no lo soy, perdón, pero los que son, ponerse a trabajar en serio, presentar proyectos, empezar a hablar de esto a fondo, en las fiscalías, en las asesorías de gobierno, no sé, cómo está estructurada cada provincia, que son totalmente distintas las provincias, ¿no? Pero asumir el desafío, en serio, empezar a trabajar en serio, independientemente del color político que gobierne. Esto tiene que ser, si no viene de arriba para abajo, que sea algo que suba, que emerja de abajo hacia arriba esta presión de la necesidad de modificar en serio el aparato estatal. ¿Qué quiere decir el cajón de frutas? Y bueno, quiere decir que es mucho más fácil subirse a un cajón de frutas que subir una montaña. Eso está claro, ¿no? Ahora bien, la vista es muy distinta. La vista desde el cajón de frutas es prácticamente la misma. Cuando uno sube la montaña ve absolutamente todo. Y lo que yo propongo siempre en estos temas es, insisto, el sueño del arquitecto. El sueño del arquitecto es decir, un arquitecto que recibe un matrimonio joven que viene a pedirle que diseñe su casa, ¿no? Y entonces le empiezan a conversar, y en un momento el arquitecto pregunta, bueno, pero ¿con cuánto dinero disponen para yo poder hacer el diseño de la casa? Y el matrimonio le responde, no tenemos problema en ese sentido, cuenta con todo el dinero que necesite. El sueño del arquitecto no tiene ninguna limitación. Bueno, yo creo que tenemos que pensar en grande con el sueño del arquitecto. Nunca vamos a pensar en algo demasiado grande, porque en todo caso lo que podrá ocurrir es que nos demoremos mucho en llegar, pero el objetivo tiene que ser ese. Bueno, les agradezco mucho la atención, ya estoy en plazo. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias, realmente súper interesante. Has dejado un montón de ejes, Alberto, para pensar, para discutir, y me gustaría, bueno, ver la posibilidad si la gente que está participando, los colegas que se han acercado, hace rato vi un número lindo, si tienen ganas de transferir preguntas, pueden hacerlas en el chat, o bien pueden, si podemos, les damos la palabra, no sé muy bien si podemos habilitarle el audio, ¿sí? No sé, me gustaría que quien quiera, al menos se anuncie en el chat quien quiera preguntar, así vamos distribuyendo la palabra. Acá veo que Pamela Tenreiro ya ha solicitado la palabra. ¿Se le puede dar? ¿Podés activar tu... No sé si te permite activar... No, ahora sí. ahí está. Ahora Dale, sí. Pamela. Hola, ¿qué tal a todos y a todas?
bueno, siempre es un placer escuchar al doctor Sánchez con esa, con la simpleza de las palabras sabias, y que sin eufemismo dice lo que hay que decir. Yo también me parece que hay que negarse a la política del avestruz. Creo que planteó dos cosas muy claras, como es el clientelismo político que usa la administración pública, y creo por la vía de los contratos, y eso hay que limitarlo, y le preguntaba al doctor si tiene conocimiento de alguna normativa, ya sea en alguna provincia, en Tucumán no lo hay, o a nivel internacional, que claramente limite la posibilidad, la potestad de la administración de contratar, digamos, a mansalva, por razones de clientelismo político. Y por el otro lado, me parece importante la profesionalización que hay que propender de los empleados estatales, sobre todo los nuevos desafíos que nos viene la tecnología. Un empleado que quede con la Olivetti y nada más, cuando ya estamos en breve con los nuevos servicios de la inteligencia artificial, buenos o malos servicios de la inteligencia artificial, pero un tema que tenemos que verlo ya. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pamela. El tema, a ver, normativa existe, pero más que un problema de normativa es un problema de definición política. Porque yo les pregunto a ustedes, a ver, cualquiera podría responder esto, ¿qué pasa en todas las provincias que hacen estos contratos anuales, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona que tiene un contrato anual le renuevan por otro año más, ¿no? Le renuevan por otro año más y después cambia el signo político, entonces dice, mira, no te renovamos más. ¿Qué pasa si se va a la justicia y dice, mire, yo estaba desempeñando una función habitual y permanente en la administración pública con un contrato? Habría que ver si hay un juez, en este caso va a ser no un juez laboral, sino un contencioso seguramente, ¿qué juez le diría, no, la verdad que es legal que usted tenga un contrato para hacer una función habitual, permanente de la administración pública y que en cualquier momento lo dejen afuera? A mí me parece que no sé si sería fácil encontrar un juez que diga eso. Por lo tanto, a mí me parece que lo que hay que tratar mucho y trabajar mucho es, además de la legislación donde falte, es en el proceso de racionalización, o sea, convencer a las autoridades de que necesitamos achicar, porque, a ver, yo he publicado esta, si ustedes lo quieren después profundizar, para mí no existe la noción de Estado grande o Estado chico, no pasa por lo cuantitativo, es una cuestión cualitativa, es un Estado eficiente el que necesitamos. La eficiencia en el Estado está dada, entre tantas otras cosas, por la capacidad presupuestaria. Y un Estado, hay estados municipales, muchos de los que, no sé si hay algún asesor acá de algún municipio, hay estados municipales que gastan el 95% de su presupuesto en sueldos de empleo público. 95. ¿Qué hacen con el 5 restante? Para obras. No pueden hacer obras. Eso es un Estado ineficiente por superpoblación de empleo público, por ejemplo. Entonces, además de las modificaciones normativas, porque esto que yo estoy diciendo está prohibido, Pamela, por ley, o sea, no se puede contratar gente para funciones habituales y permanentes del Estado, salvo alguna cuestión muy coyuntural, muy excepcional, que habría que analizarla, pero en general, como se hace, a mansalva, no está permitido, y sin embargo se hace, porque lamentablemente en nuestro país la anomia es un problema grave, tenemos muchísima legislación, ¿cuánta cumplimos? Bueno, creo que eso se trata un poco también. Gracias por la respuesta, Alberto. Te preguntaba en el chat, Nicolás Romero Verdún, creo, si tu opinión sobre la estabilidad la tenés publicada en algún lado, porque él quería ver si la podía leer en algún... Sí, cómo no. En todo caso, miren, voy a dar mi correo electrónico, ¿te parece bien, José? Me parece perfecto. Entonces, mi correo electrónico es estudioamsanchez@gmail.com. No sé si Sebastián por ahí podría publicarlo al final, pasarlo al final en pantalla. estudioamsanchez@gmail.com. Todos los que les interese me escriben y yo les paso los artículos que tengo publicados sobre empleo público y estabilidad con todo gusto. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que haya pedido la palabra presencia en la página?
Gracias, Sebastián. A ver, ¿alguien más quiere preguntar? Me estoy fijando. No. Me gustaría a mí, si no hay otra, hacerte un par de comentarios, porque me ha despertado muchas inquietudes, Alberto. La primera pregunta que te hiciste, si la ley 23696 había sido útil para reformar el Estado, ¿no? Sobre todo en el lado del empleo público. Y que lo ato con, entre tus propuestas está el tema del retiro voluntario. Porque en la 23696, o paralelamente con la reforma del Estado en los 90, se articuló en el Estado Nacional y en las provincias leyes de retiro voluntario, programas de retiros voluntarios, etc. En San Juan también, en San Juan también. Y también, no solo fue acá, también fue en toda la región que se iba liberalizando, entre comillas, y recuerdo haber leído un trabajo muy interesante de la Universidad de San Pablo, en la USP, de San Pablo, Brasil, que decía lo siguiente, advertía un elemento crítico que había sido que las políticas de retiro voluntario habían permitido que los sectores más calificados de la administración pública se retiraran con buen dinero, o con un dinero razonable, y se había quedado en la administración el personal menos calificado. No había habido racionalidad en decir qué áreas de la administración tenés que estructurar una política de retiro voluntario, incentivar que se vayan, y con qué otros quedarse. Y terminaba el artículo con una reflexión muy interesante, que era que el Estado no solo había transferido los servicios a la gestión privada, sino que también había transferido su experticia a la gestión privada, y por el otro lado había quedado todo el cuadro del Estado sin el conocimiento, la expertise, la sabiduría necesaria para negociar con el sector privado. Entonces, me parece interesante el tema del retiro voluntario, pero creo que tiene que tener un diseño tal que no implique esto, ¿no? Que además de transferir los bienes, transfiramos el conocimiento que el Estado ha pagado para que se genere. Mirá, esa era José, una. Y la otra, te dejo otra pregunta. Me dejó, o entendí mal quizás, por eso quisiera que lo aclares. Vos dijiste que la estabilidad es causa de la crisis del empleo público. Esa. No. Ah, entendí mal entonces, por eso. No, para nada. No, perfecto. Entonces esa la voz. Dale, ¿qué te parece lo de...? Bueno, mirá, empezando por último, lo que dije que la idoneidad y la estabilidad son los dos elementos que tenemos que analizar cuando hablamos de la crisis cualitativa del empleo público. Porque para mí pasa por estas dos cosas, ¿no? O sea, se precariza el empleo público cuando, por ejemplo, la estabilidad no tiene ningún tipo de condición. La persona dice, ya tengo estabilidad, listo, entonces no me capacito, no vengo, me tomo todos los feriados que puedo. Etc. No, estoy de acuerdo, absolutamente. Ahora, estoy de acuerdo con lo que propusiste, estoy de acuerdo con lo que propusiste de que el Estado tiene la facultad o tiene la potestad de reorganizarse por razones, digamos, de servicio, y ahí debe ceder la estabilidad del empleo, cuando hacia la eficiencia de la reorganización estatal. Estoy de acuerdo con vos en eso. Bueno, con relación al primer comentario te cuento, las normativas que yo conozco de retiro, en todos los casos, no es un derecho que ejerce el agente porque se va si quiere. No, siempre queda sujeto a la aprobación de la autoridad. O sea que si la autoridad le dice a la persona, no, usted no puede, no se va con el retiro porque lo necesito, no se puede ir. O sea que con eso queda salvado lo que vos decís, de que se vayan todos los buenos y se queden todos los malos. Porque sigue siendo también, y debe ser así, una facultad, ¿cierto? Porque si alguien se quiere ir con un beneficio que le dé el Estado elige, obviamente, quiénes les va a dar el beneficio y quién no, ¿no? Eso, en ese sentido, se solucionaría. Y después lo otro, a mí me parecería fantástico que el Estado transfiera su expertise a la actividad privada. Yo creo que es uno de los cometidos del Estado. Uno de los cometidos del Estado es justamente en aquellos ámbitos donde hay investigación. Lo hace el INTA, lo hace el INPRES, lo hacen los distintos institutos que tiene, que son de corte estatal, que transfieren
también investigación a la actividad privada, y eso me parece fantástico. Entonces, no creo yo que el Estado se empobrezca cualitativamente con un régimen de retiro voluntario, porque siempre va a elegir a quiénes habilitar para irse y a quiénes no. Bueno, cuando yo decía de transferir, no estoy hablando de transferir lo que es función del Estado, que es generar ciencia, política, desarrollo, el 75, inciso 18 y 19. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de debilitar la posición de los cuadros técnicos del Estado a la hora de tener que gestionarse con los particulares. Y entonces vos tenés entes reguladores sin expertise y tenés empresas con toda la expertise del otro lado. De eso estamos hablando. Pero eso es por el mal manejo justamente y la falta de la capacitación que decía yo recién. Porque no debiera ocurrir de que se van los mejores y queda gente que no sabe nada. En un esquema como el que yo propongo, eso no tendría que ocurrir. Ah, bien, pero eso pasó, por eso digo, como pasó en la experiencia argentina, hay que tenerlo en cuenta. Ismael Farrando está pidiendo la palabra. Querido amigo. Querido Alberto, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí. Bueno, ante todo te ratifico la felicitación que hice por el chat. Gracias. Es un placer escucharte, como siempre. No únicamente en el contenido, sino siempre yo he aplaudido tu oratoria, la forma que tenés de transmitir las cosas. Así que realmente es muy bueno. Mira, te quería hacer una consulta, hubo unos minutos que tuve que salir, tuve que cortar, entré y salí, y te pregunto con anticipación, que a lo mejor lo dijiste cuando no estuve, pero bueno, tengo la inquietud. Toda esta problemática que vos has planteado muy bien, de que lamentablemente muchos estados y estados provinciales llegan a un presupuesto de más del 90% en empleo público, es decir, que no hay plata después para desarrollo, para obras públicas, etc. ¿Tiene que ver, en tu criterio, con algún tema ideológico de más estatismo versus actividad privada o no? Porque teóricamente, lo que yo pienso, que si hubiera incentivos a la actividad privada, todo en este momento hay todo un cuestionamiento, o hay un repensamiento de las normas laborales de la actividad privada, que fueran más flexibles, que hubieran mayores oportunidades, que no tampoco que uno estuviera absolutamente atado a las tremendas regulaciones que hay. Quizá la gente, en lugar de buscar este resguardo por la situación social que tenemos, 50% de pobres, etcétera, en el Estado, diera una posibilidad a la actividad privada para desarrollarse directamente en ella. Recién ustedes estaban dando el ejemplo de aquel que formaba el Estado y después se pasaba a la actividad privada. En este caso sería una incentivación de entrada de la actividad privada. ¿Puede haber a vos alguna connotación que sea ideológica en mayor estatismo o mayor actividad privada que haya llevado a este tema a favorecer siempre? Ya Bielsa lo decía, si mal no recuerdo, en su libro La función pública del 1940 y pico, que era un botín de guerra, para seguir agrandando el botín de guerra y en detrimento de una actividad privada. Puede ser, perdóname si lo dijiste en algún momento que no estuve. No hablé de eso, no. Mirá, Ismael. Perfecto, mira, a mí me parece que tu pregunta, si yo la tengo que responder en abstracto, digamos académicamente, te diría que sin ninguna duda el componente ideológico incide. Porque entre digamos, una versión marxista o comunista del Estado, ¿no? Que el Estado pretende globalizar, monopolizar las empresas, los servicios públicos, etcétera, claramente vas a tener una enorme población administrativa para eso. Y el extremo liberalismo, en otro lado, que quiere achicar el Estado casi hasta hacerlo desaparecer, o el anarcocapitalismo que lo quiere hacer desaparecer, claro, no quiere saber absolutamente nada con el empleo público. Entre ambos extremos hay una enorme cantidad de grises que el aspecto ideológico juega indudablemente. Ahora, en la Argentina, mi sensación concreta es que es puro clientelismo político. No es tanto un tema ideológico, sino es un tema de tener gente o designar gente, nombrar gente para que después ese que nombraste te vote en la próxima elección y te reelija. Yo quiero dar un dato para esto, ya que has preguntado esto que me parece tan interesante. Cuando la administración Menem, esto es un dato estadístico, no estoy hablando bien ni mal de nada, cuando la administración Menem comienza el proceso de privatización en Argentina con un provinciano tuyo como ministro
de Obras Públicas y factotum de todo ese proceso, ¿no? Sos pícaro, amigo, sos pícaro. No, el doctor Dromi, que es un administrativista que todos conocemos, cuando se empieza el proceso de privatización en la Argentina, escuchen bien lo que voy a decir porque no me estoy equivocando. Escuchen bien. El total del presupuesto de las empresas públicas en Argentina era equivalente al 50% del total del presupuesto de las provincias argentinas. Repito, el total del presupuesto de las empresas públicas argentinas era el 50% del total del presupuesto de las provincias argentinas. ¿Ustedes se imaginan el carácter elefantiásico de ese Estado? Y bueno, ¿qué pasa con esto? Miren, tomo un ejemplo, solamente sigo hablando de lo estadístico para que lo reflexionemos, ¿no? Aerolíneas Argentinas, si mal no estoy informado, tiene más de 11.000 empleados. Solo Aerolíneas Argentinas, más de 11.000 empleados. Con un déficit tremendo, ¿verdad? Bien. Parte de la reflexión que nosotros tenemos que hacer o preguntarnos y sentar a hablar en serio en un proceso de racionalización es ¿por qué una aeronave tiene semejante cantidad de empleados, tiene un déficit tan enorme, cuando otras que cobran menos o igual pasaje en todo el mundo tienen superávit y tienen un porcentaje de empleados mucho más chico, etcétera, etcétera? Eso es un tema que nos tenemos que plantear, ¿no? En serio. Con un solo ejemplo, podríamos poner un montón. Con el agravante, y acá viene el tema de la racionalización y el tema de si ustedes quieren ya salir un poquito de lo que significa el concepto de justicia en la redistribución que hace el Estado, con el agravante, en el ejemplo que acabo de poner, de que el déficit que tiene la empresa de navegación aérea lo tiene que cubrir el provinciano que anda todos los días en bicicleta, con sus impuestos que los paga en el supermercado, y que nunca en su vida se va a subir un avión, porque el porcentaje de gente, de ciudadanos argentinos que utiliza un avión, es ínfimo. Entonces, y sin embargo, toda la población tiene que cubrir ese déficit de algo que no va a utilizar nunca. Entonces, he puesto solo un ejemplo porque también este ejemplo refleja la necesidad de racionalización. Conozco perfectamente lo que muchos dirán, de que sí, que hace falta que la aerolínea de bandera, etc. Bueno, son ideas, yo las respeto todas. Uruguay tenía Pluna, desapareció Pluna, no tiene aerolínea de bandera y sigue funcionando. Ahí está Uruguay, no le va tan mal si lo comparamos con nosotros, no tiene aerolínea de bandera como no tiene muchos países. Entonces, son cuestiones que nos tenemos que plantear. Yo insisto, Ismael, y te agradezco la pregunta, no en términos, o al menos en principio, no en términos ideológicos solamente, también está el componente, sino también en términos de racionalización, ¿no? Y del principio de subsidiariedad, que no lo he mencionado en toda la tarde, pero que para mí es el principio clave. No debe el Estado protagonizar actividades que puede hacer la actividad privada por sí misma. No lo debe hacer. El principio de subsidiariedad está en el artículo 3b del Tratado de Maastricht. Los europeos lo aplican a rajatabla. Entonces, a mí me parece que, insisto, no es un problema de Estado grande o Estado chico, sino de Estado eficiente. Y el Estado eficiente es aquel que cumple lo que tiene que cumplir y deja que la actividad privada cumpla lo que debe cumplir. No invade la actividad privada, no la suplanta donde no es necesario. Bueno, muchas gracias, Alberto. No, al contrario, al contrario. Clarísimo, y me quedo pensando muchas cosas. La verdad, porque en algunos ejemplos contemporáneos, también la actividad privada necesita por ahí dólares para importar los productos para mantenerse en la actividad privada, y si no los tienen o no hay dólares, tienen que cerrar también. Hay una macro, macro que también conspira contra todo esto. Está complicado. Gracias. A mí me gustaría hacer un distingo en lo que dijiste, Alberto, y charlan con Ismael, porque me parece que el ejemplo que diste de aerolínea es un ejemplo claro, digo, para mí no se discute en cuanto a conceptualización del clientelismo. Pero en las provincias, porque vos diste el dato de las provincias, dijiste que en algunas provincias se llega al 60 o al 70% de empleo público, el empleo público ha cumplido históricamente, además, o luego vino, antes que una función, ha cumplido históricamente el rol de un subsidio de desempleo. Claro. No hay trabajo
el particular no desarrolla trabajo, comunas rurales estériles, donde si no da el Estado empleo o alguna otra forma de llegar, no hay cómo alimentar a la gente. Entonces, me parece que este proceso de racionalización que vos bien decís y que yo comparto, debe ser vinculado o tener en cuenta en dónde racionalizo y cuáles son las causas del desborde en uno y en otro lugar. Puede ser que sean ideológicas, puede ser que sea la necesidad de atención de la crisis social, etc., ¿no? Quizás no es el empleo público la forma de resolverlo, pero ya esto sí, la historia de los últimos años, a mi modo de ver, demuestra que yo prefiero un empleado público en la municipalidad de Urundel, en el Chaco salteño, y no seguir dando planes o subsidios que no tienen ni siquiera la obligación de concurrir a algún lugar para beneficiarse y que degrada la cultura del trabajo. Es mi opinión, simplemente quería marcar esto. Bueno, José, con relación a eso, por eso propuse recién el tema de la transferencia de la actividad privada, porque si el Estado... Pero no hay actividad privada, Alberto. Claro, hay muchos lugares donde no hay actividad privada. Claro, y no hay eso estoy hablando yo. ¿Qué vamos a porque... racionalizar donde no hay actividad privada? Claro. Sí, pero a ver, yo creo que es posible siempre empezar a trabajar en eso. Porque si el Estado, ¿por qué el Estado? Mira, la respuesta es muy simple. ¿Por qué el Estado paga un sueldo, como vos bien dices, que es un subsidio por desempleo, a alguien que no necesita, para que no pase necesidades, en lugar de ayudar a una empresa privada con esa misma plata a que se inserte esa persona? La respuesta es muy simple, no lo hace bien. Una vez que la persona salió del Estado y está en la actividad privada, no es seguro que te vote. Ya no, el clientelismo político se rompe con eso. Entonces, aún tomando en consideración el empleo público como un subsidio por desempleo, aún así, yo sigo sosteniendo que eso mismo se podría hacer transfiriendo. Está bien. Bien. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Aportes? ¿Ganas de aplaudir o de repudiar? No, repudiar no. Es un debate racional y civilizado. No es para tanto, che. Bueno. Eduardo, por favor, entonces, presidente. Está silenciado, presidente. Ahí estamos de nuevo. Bueno, un segundito nada más. Por suerte se nos ha hecho tarde, lo cual quiere decir que la cosa funcionó, y funcionó porque me parece que el tema desde ya es atractivo, como siempre. Alberto lo hace doblemente atractivo y provocativo o provocador, que es lo que muchas veces necesitamos en este tipo de encuentros para que, como hablábamos antes de iniciar la actividad, los contrapuntos, digamos, posteriores a la exposición sean por ahí más tentadores, y que por tanto todos podamos expresar o podamos manifestar nuestras ideas o nuestra posición. Yo por ese motivo decía, no quiero demorar más el tema, sí reiterarles y insistir en la inmensa alegría que para nosotros, como Asociación Argentina de Derecho Administrativo, nos anima y nos ilusiona el día de hoy que esta sea la primera conferencia del primer ciclo de conferencias de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, que ininterrumpidamente y por el futuro, y a lo mejor tiene que ver un poco con lo que Alberto decía en relación al Estado todo. La ADA en esto, a través de esa iniciativa de Alberto y por una decisión del Comité Ejecutivo, ha tomado una iniciativa y ha pensado en grande. Vamos a hacer un ciclo de conferencias anuales que se repita todos los años. Nunca se había pensado o se había iniciado esto. Luego veremos en el camino qué tanto esto sigue floreciendo, qué tantos más participantes tenemos, qué mayor atractivo generamos con los distintos temas y expositores que vayan apareciendo. Pero en definitiva, era un poco lo que decía Alberto, los castillos en el aire tienen su razón de ser también, y está bueno pensar en grande, está bueno soñar también, no en utopía, sino en cosas que se pueden iniciar.
obviamente que el camino es largo y que es lo más duro, que es transitarlo y gestionarlo. Pero tiene la gran ventaja del desafío. Y bueno, la Asociación Argentina de Derecho Administrativo ha querido asumir este desafío. Ojalá, y gracias hoy a todos por habernos acompañado a iniciar este camino en este desafío, y ojalá entonces que nos podamos seguir encontrando en las próximas oportunidades. 2 avisitos, mes que viene, allí ya está fijada, si mal no recuerdo, para el 5 de julio, la segunda conferencia de este ciclo, también es un miércoles, también es a las 19, del doctor Fernando García Puyés. Y en segundo lugar y por último, hacerles saber que todas estas charlas, como todas las actividades que la asociación materializa, se levantan en el canal de YouTube de nuestra asociación, con lo cual lo van a tener a consideración y a disposición probablemente a partir de pasado mañana, el sábado, a más tardar, cuando tecnológicamente se haya podido lograr cargar toda la información. Por lo demás, y con la generosidad que lo caracteriza al doctor Sánchez, nos convertimos también, la asociación, en intermediarios para cualquier requerimiento de información, de material, que producto de las charlas se puedan generar como requerimientos o como deseos de los que participen en las mismas. O bien el contacto directo a través del mail que el doctor Alberto Sánchez ya les brindó. La idea es sumar, la idea es que estas reuniones se vayan convirtiendo en una rutina y que sean generadoras de lo que hoy pasó. Ideas, planteos, alguna disidencia, algún contrapunto, y que el entusiasmo por el derecho administrativo nos siga encontrando lo más seguido posible. Así que muchas gracias nuevamente a todos, nuevamente a la facultad, agradecidos infinitamente, y nos seguimos viendo en la próxima actividad, a más tardar el mes que viene. Gracias a todos y buenas noches. Muy bien. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Alberto, nos salió bárbaro. Gracias a ustedes, gracias. Por favor. Sí. Con la veña, presidente, me retiro.